Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Handa Silva del canal La Vida de Handa Silva. Espero te encuentres muy bien. Saludos y muchas bendiciones para todos. Que tengas una linda semana, un feliz comienzo de semana. Mira, hoy voy a explicar básicamente, sobre todo para las personas que están comenzando. Yo dejé un video pasado referente al multímetro digital, el cual se llamaba No cometas este error en tu multímetro digital para que no lo dañes, ¿verdad? En esta ocasión yo voy a hablar, muchachos, de una parte muy importante, sobre todo para los que están comenzando. ¿Cuáles son las dos escalas más importantes para aprender a hacer reparaciones? O por lo menos para que te empieces a iniciar. Si tú dominas principalmente estas dos escalas, tienes un paso agigantado en la parte de la reparación, ¿verdad? Y se trata nada más y nada menos que la escala de voltaje DC y la escala de continuidad, ¿verdad? Estas dos escalas, no estoy diciendo que el resto de las escalas no sean importantes, porque obviamente se necesita. Pero para el principiante, con las primeras dos escalas que tú debes aprender a manejarte con el multímetro digital son la escala de voltaje DC y la escala de continuidad, ¿verdad? Y esto es muy importante, te lo digo sinceramente, porque lo que más se utiliza en el rubro de lo que viene siendo la electrónica de reparación son la escala de voltaje DC y la escala de continuidad. También la escala de voltaje alterno, pero cuando hablamos de electrónica, estamos hablando de reparación, se manipula generalmente voltaje DC. Entonces, ahorita no te preocupes, no, que yo quiero aprender a manejar el multímetro y yo te puedo dar una clase entera del multímetro digital, cómo se funciona, cuáles son sus escalas más comunes, cuáles son las escalas más confusas, en fin. Pero hoy voy a hablar básicamente de dos escalas fundamentales. Vamos a hablar de la escala de voltaje DC. Escala de voltaje DC. Y vamos a hablar de otra escala que se llama la escala de continuidad. ¿Por qué digo que estas son las dos escalas como más importantes para el tema de lo que viene siendo el principiante? Bueno, por la sencilla razón de que con voltajes tú puedes saber si un punto determinado en una tarjeta electrónica, como por ejemplo esta, está trabajando o no. Y continuidad puedes utilizarla para saber si hay un componente electrónico en cortocircuito, para ver si hay un elemento abierto, para ver si hay continuidad de un punto a otro, para ver si no hay una pista abierta. En fin, puedes hacer maravillas con la escala de continuidad. El término continuidad es un término que suele confundir mucho. ¿Por qué? Porque lo he visto ya en los comentarios y tiende a confundir mucho. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿qué es la continuidad realmente? Si nosotros vamos acá y colocamos, fíjate que aquí, de las dos escalas, vamos a hablar primero de esta, de continuidad. Señores, la escala de continuidad depende del multímetro, primero que nada. ¿Por qué? Fíjate este multímetro. La escala de continuidad aquí me sale, en esta partecita de acá, mira, un diodo. Y me sale acá un símbolo como si tuvieras Wi-Fi ahí. Ya es la escala de pitido, por decirlo así. Fíjate. ¿Qué significa esto? Yo lo prendo, me sale una I de infinito. Y al chocar las puntas, el multímetro suena. ¿Por qué suena? Porque internamente tiene un buzzer. En la escala de continuidad se genera un voltaje, muchachos. Para los que no saben, se genera un voltaje. Vamos a hacer la medición para que ustedes vean. Mira, yo he colocado, aquí tengo un multímetro de la marca Trooper con dos. Y voy a colocar acá un punto y el otro punto. ¿Cuánto voltaje? Mira, en la escala de continuidad el multímetro Unite UT55 me está mandando un voltaje de 2,6 voltios aproximadamente, 260 voltios aproximadamente, ahí está presente. La escala de continuidad, ¿verdad? Es una escala que se utiliza mucho para la parte, vuelvo y repito, de prueba de componentes electrónicos. Es decir, lo que usted hace con la escala de continuidad básicamente es aplicar voltaje determinado. Aquí chocamos
y tenemos una lectura de 001. Realmente continuidad, el término continuidad, cuando tú chocas las puntas del multímetro, es un valor total de resistivo de 0, 0, 0. Sin embargo, en algunos tipos de multímetro, la escala de continuidad puede marcarte 001, puede marcarte 002, puede marcarte incluso 003. Y cuando el multímetro depende de las puntas también, puede marcarte incluso a veces valores de 004. ¿Ya? Todos estos son básicamente términos de continuidad. Porque algunos marcan 4, otros marcan 3. Va a depender mucho de las puntas, de la resistencia que tenga las puntas del multímetro. O de la calidad del multímetro también. O también tiene que ver otras variantes, como por ejemplo la batería del multímetro y todo eso. ¿Ya? Es decir, que cada vez que usted choca, señor, cada vez que usted choca el multímetro, marca, en este caso me está marcando 001. Eso es continuidad. Bien, entonces, si yo por ejemplo utilizo lo coloco en escala de continuidad igualmente. Fíjate que aquí también me sale igualmente un diodo y un simbolito ahí como si fuese Wi-Fi. Fíjate, yo lo pongo allí. Y si yo choco las puntas, suena porque tiene un buzzer internamente. Y mira, me marca en este caso 0000. Todo 0. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Entonces, muchas veces el multímetro de repente no te traiga esta escala de continuidad. Si el multímetro es muy económico, ¿verdad? Puede ser que de repente a lo mejor no la traiga. Sin embargo, creo que casi todos los multímetros traen esta escala. Lo que no trae los multímetros más económicos es lo que viene siendo el famoso buzzer. ¿Ya? Entonces muchos dirán, pero no trae continuidad, no me suena el multímetro. Claro, lo que no trae es el buzzer internamente, muchachos. Por eso en el momento de chocarlo, no suena. Sin embargo, no te preocupes. Vamos a suponer que tu multímetro no traiga eso. Usted igualmente puede utilizar una escala que se conoce como la escala resistiva, que ahorita no me interesa hablar de él ya mucho. Sin embargo, es muy importante la escala de resistencia. Es una de las más importantes también del multímetro, pero ahorita estamos hablando de voltaje y de continuidad. Cuando usted pone el multímetro en escala de 200 y chocas las puntas del multímetro, fíjate el valor que tengo, 004. ¿Por qué me marca 004? Porque es la resistencia básicamente de las puntas del multímetro. Mira, 003. ¿Te das cuenta? Ahí está, 003. Es básicamente un tipo de continuidad, básicamente. Muy bien. Entonces, la escala de continuidad es una de las que más se utiliza en electrónica. Es una de las que más se utiliza para saber si un componente electrónico, por ejemplo, yo tengo esta pista acá, y utilizo el multímetro, yo quiero verificar cómo está relacionado un punto con otro. Por ejemplo, aquí yo tengo un puente rectificador. Se supone que si el cable de entrada me entra acá, el cable de 220 voltios de 110 va a entrar aquí el voltaje alterno, uno de estos terminales tiene que tener comunión con la entrada del medio del puente rectificador. Vamos a verificar si es este. Mira, parece que sí. Lo paso a escala de continuidad, toco de acá a acá y me debe sonar el multímetro y a la vez marcarme un valor de 002, en este caso 001. ¿Qué significa este pitido? Que hay una continuidad, es decir, el camino está conectado desde aquí hasta aquí. Por su parte, el otro lado me debe dar con el otro terminal. Me está marcando básicamente, vamos a ver cuánto me marca. Aquí me marca 009. Me marca un valor un poco más alto, posiblemente por ciertos componentes electrónicos determinados que están pasando por allí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál puede ser? Porque de este lado me marca continuidad, pero con un valor un poco más alto. Fíjate, me está marcando 9. Porque posiblemente está conectado un señor termistor en conexión en serie. Y por eso me marca un valor un poquito más alto. ¿Se dan cuenta? Entonces, otra, en este caso es para
continuar el tema de lo que viene siendo la pista, pero también sirve para otras cosas, para saber si un elemento está en cortocircuito, un capacitor. Por ejemplo, si yo me paro en continuidad con la tarjeta desconectada totalmente, los capacitores descargados, si yo me paro, por ejemplo, de acá, del negativo acá y el positivo acá, y me queda pitando, por ejemplo, así, eso significa que hay un cortocircuito. De todas maneras, para los que están comenzando, de repente no van a entender mucho, ¿verdad? La parte, pero ¿cómo es eso? Pues entra el canal, incluso de Multiservicio Electrónica Integral de Handa Silva, que es uno de los más completos en curso de fuentes conmutadas, o el de Electrónica Handa Silva. Entonces, esta escala de continuidad es una de las escalas más importantes en la reparación. Es una de las más importantes. Si usted domina y aprende a saber lo que es la continuidad, usted va a triunfar en la reparación. Va a triunfar. Después que ya usted haga su curso, me explico, pero se lleva bien con esta escala, amigo, usted triunfa. De hecho, muchas veces, en muchas explicaciones, ustedes han podido ver, los que me siguen de hace tiempo, cómo yo hago diagnóstico rápido con la escala de continuidad. Sé cuando está en cortocircuito un elemento, todo. ¿Ya? O cuando un elemento está abierto, en fin. Entonces, significa que si de acá a acá me marco continuidad, es porque hay caminos, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, midiera acá a acá y no me marcara continuidad en uno de sus terminales, significa que el camino se abrió. Es decir, algo pasó allí, por eso no me marca continuidad. Puede ser que la pista se haya dañado, puede ser un elemento que esté abierto en serie y por ende no haya continuidad de un camino, de un punto a otro. Ahora, la escala de voltaje, espero que haya quedado un poco claro el tema de la escala de continuidad. Ahora, la escala de voltaje DC, es este señor que está acá. El voltaje DC típicamente viene representado en el multímetro digital. Fíjate cómo viene representado. Típicamente viene representado así, con una línea y abajo 3 puntos. El voltaje DC continuo, el voltaje directo. Esto es lo que significa voltaje DC, voltaje directo y voltaje continuo. Ya que en ingeniería, básicamente el continuo con el directo son parecidos, no son iguales. Ya, y eso tiene que ver mucho con el tema del tipo de rizado y todo eso. Bien, pero en la práctica es básicamente lo mismo. Usted coloca aquí el multímetro y usted va a medir voltaje directo, continuo, dependiendo, obviamente, del tipo de circuito que estés manipulando, estés trabajando. Si estás construyendo una fuente tipo independiente y no le has colocado el capacitor, usted está trabajando con un voltaje directo. Si le colocas el capacitor con su regulador correspondiente, pues ya estás manipulando un voltaje continuo. Pero en la práctica básicamente es lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿en qué momento yo voy a hacer mediciones de voltaje? ¿Por qué es importante? Bueno, porque supongamos, yo me llevo bien con esta escala de voltaje continuo. Ojo con esto, voltaje continuo no es lo mismo que continuidad, son dos cosas diferentes. Si el técnico te dice a ti, y tú como alumno, como principiante, estás aprendiendo, ponme el multímetro en escala de continuidad, no es voltaje DC, no es voltaje continuo. Ya, es acá, continuidad. Si te dicen a ti, ponme la escala en voltaje continuo, es aquí. ¿Ya? Recuerda, la flechita y los... Ahí está. Porque el otro es de una ondita y eso es alterno. Bien. Entonces, usted quiere hacer una medición de voltaje, pues usted pone el multímetro, vamos a suponer en 1000 voltios. Yo quiero medir el voltaje en el capacitor electrolítico principal y lo mido ahí. ¿Ya? Esta medición de así, esto se llama paralelo. Toma en cuenta los voltajes, el voltaje alterno o el voltaje continuo se mide en algo que se conoce como paralelo. El voltaje, todo lo que sea voltaje, sea continuo o alterno, se mide en paralelo. Esto es una medición en paralelo. Esto es paralelo. ¿Ya? Entonces, obviamente, en reparación ya vas a tener que manipular lo que es tierra caliente, lo que es tierra fría, en fuentes conmutadas. Tienes que saberte parar con la punta correspondiente. ¿Ya? Eso es importante entenderlo. Si usted, amigo mío que está comenzando, y manipula bien la escala de voltaje directo y la escala de continuidad, usted tiene un paso adelantado.
Ah, pero es que yo quiero aprender cómo se mide el amperaje, yo quiero aprender cómo se mide... Sí, pero ya eso es otra historia. Por favor, relaciónate mucho con lo que es el voltaje continuo y lo que es la escala de continuidad. Primero que nada. Después relaciónate con la escala de lo que viene siendo el amperaje y todo eso. Te lo puedo decir, mira, el amperaje, si bien es cierto, se utiliza en electrónica, pues principalmente para usted triunfar. Para los que no sabían, yo le voy a dar este pequeño dato. Si usted quiere triunfar en la reparación, aprenda a medir voltajes. Si usted aprende a medir voltaje, usted está del otro lado de la electrónica de reparación. Suscríbanse, muchas gracias por el apoyo y bendiciones para todos.